Creo que tengo que subir. Buenos días, No los licenciado. escucho, pero ya. Perdón, que interrumpí. Disculpen Buenos días. gracias. Disculpen la demora. Vamos a entrar luego en materia. Esta clase debe ser muy nutritiva y muy sustanciosa para entender y conocer qué es el juicio de amparo. Inclusive tengo la intención de que ahorita en esta clase veamos inclusive tres demandas de amparo de algunas demandas que he elaborado yo. La voy a compartir pantalla para que veamos cómo se elabora la demanda y muchas cuestiones que hay alrededor de la elaboración de la demanda de amparo. Estas van a ser de amparo indirecto. Eh, ok, de amparo indirecto. Bueno, vamos a empezar ahorita así. ¿Contra qué se promueve un juicio de amparo aquí en México? Eh, el juicio de amparo en México se promueve contra normas generales, contra actos u omisiones de la autoridad. Y voy a hacer un hincapié cuando decimos normas generales, la anterior ley de amparo, porque hubo una modificación importante hace algunos años, en el 2013, en abril de 2013, se hablaba de leyes. Entonces yo les pregunto, ¿una ley es una norma general? Pues sí, ¿verdad? Una ley es una norma general. Ahora, ¿toda norma general es una ley? También les pregunto, ¿cómo ven? No hay mucho tiempo para que yo les pregunte y hacer pausas. Se nos va una hora, se nos va la hora rápido. Entonces, pero les hago las preguntas para hacerlos reflexionar. Por supuesto que si alguien eh, quiere comentar algo, también adelante. Pero cuando hago estas preguntas no es es con el afán de hacerlos pensar. Yo mismo daré por lo general la respuesta. Entonces les decía, eh, ¿las leyes son normas generales? Pregunta, sí, pues son normas generales. Las, ahora, ¿las normas generales son leyes? ¿Ustedes qué opinan? No, No, no necesariamente, ¿verdad? Por eso es que se modifica la ley de amparo y se dice ahora en la Constitución, desde la Constitución, y se dice que el amparo se promueve contra normas generales. ¿Quiere decir que antes no se promovía el amparo contra normas generales, solamente contra leyes? Sí, no, sí, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviene en cierto momento e interpreta y dice, sí, sí procede el amparo contra normas generales. Un ejemplo de una norma general, ¿cuál podría ser? Eh, la salud, ¿no? Al- una Garantizar norma la salud general. de los ciudadanos. Pero, ¿cómo sería ahí la norma general? ¿De quién proviene o por qué sería norma general? Sería un código, algo así. Bueno, si es un código, una ley, sí serían leyes. ¿De dónde provienen las leyes? Del Congreso, diputados, senadores o del Poder Legislativo, de uno de los tres poderes de cada estado. El Poder Legislativo es el que emite las leyes. Entonces, cuando el Congreso emite leyes, son leyes en sentido sustantivo y leyes en sentido formal. ¿Por qué? Pues son leyes, porque la Constitución dice que el Poder Legislativo está para expedir leyes. Entonces son leyes en sentido sustantivo. ¿Y quién las emite? El Congreso. Ah, ok, el Poder Legislativo. ¿Y quién le da vida al Legislativo? ¿Quién dice que ellos pueden crear leyes? Pues la Constitución. Entonces, en sentido formal, también son leyes. Pero resulta que, por ejemplo, aquí en México, pues tenemos a los municipios. Y los municipios es la localidad, por ejemplo, el estado de San Luis Potosí, donde estoy, pues tiene muchos municipios. Cada municipio tiene su presidente municipal, tiene a sus eh, síndicos y regidores, eh,
¿Y qué creen? Que cada municipio emite sus propios reglamentos. Eh, bueno, y estos reglamentos son obligatorios para la ciudadanía. Para yo que vivo en San Luis Potosí, ¿es obligatorio para mí? Sí, claro que es obligatorio para mí. Oye, pero no son leyes. Y, caray, ¿por qué no son leyes? Pues porque los expide el Cabildo, no los expide el Congreso del Estado, ni el Poder Legislativo del Estado, ni el federal. Caray, entonces no son leyes, pues no. ¿O sí? Pues sí, les explico. Dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una de las resoluciones que tiene por ahí respecto a una controversia constitucional que casualmente además fue de San Luis Potosí. Dice, a ver, a ver, a ver, los reglamentos de los municipios son auténticas leyes en sentido sustantivo, no en sentido formal. ¿Por qué? Dice la Corte, porque la Constitución faculta al municipio para que emita sus propios reglamentos que van a ser obligatorios en ese lugar, porque el municipio es el contacto directo con la gente, es el primer lugar de contacto entre el Estado, entre la autoridad y la gente. Es el que da los servicios de limpia, los servicios de seguridad, el servicio de energía de luz pública, etcétera. Entonces, dice la Suprema Corte, esos reglamentos no son expedidos por el Congreso, sino por el propio municipio a través del Cabildo. Y como la Constitución les da a ellos la facultad para que emitan sus reglamentos que son obligatorios para el pueblo, son verdaderas leyes en sentido sustantivo, pero no en sentido formal, porque no vienen del Congreso. Entonces ahí tenemos una norma, ejemplos de normas generales, los famosos en México, no sé cómo se les llame por allá en Colombia, los famosos bandos de policía y gobierno y muchos otros reglamentos. Esas son normas generales. Entonces el amparo procede contra esas normas generales cuando nos afecta una norma. Puede ser que nos afecta con la pura entrada en vigor y podemos interponer el amparo inmediatamente. Puede ser que nos afecta cuando con el primer acto de aplicación, hasta entonces es cuando nos puede afectar, pues hasta entonces nos podemos inconformar contra esa norma general, no ley. Y así habrá otros ejemplos, pero esto que les digo es para acotar esa diferencia entre norma general y ley. Pero también el amparo procede contra actos o omisiones de autoridad que violen eh, nuestros derechos humanos, nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos subjetivos, actos de autoridad, actos u omisiones de autoridad. Vamos a ver ahorita un ejemplo de un amparo contra un acto y vamos a ver un ejemplo de un amparo, de una demanda de amparo contra una omisión. Si la autoridad hace algo que nos lastima, nos vamos a un amparo. La autoridad omite hacer algo que nosotros por derecho requerimos, que necesitamos, omite hacerlo, también procede un amparo. Y aquí de entrada les digo, porque en realidad van a ser pocas las clases y no se alcanza a ver todo. Y aprovecho y hago un paréntesis para lo siguiente. En razón de que no alcanzamos es muy complicado ver todo lo que se tiene que ver en las clases que tenemos. Yo les quiero dejar a ustedes mi correo electrónico, eh, inclusive mi número telefónico por WhatsApp para que en el devenir de estos días y en el futuro, si tienen alguna duda, algo que quieran aclarar, algo que de pronto no entiendan respecto del juicio de amparo, con toda confianza me escriban. Fuera de clase, estoy para ayudarles y para ayudarles a comprender esto, que sí es muy técnico. El que conoce el juicio de amparo dice es muy sencillito. Y el que no lo conoce dice, madre mía, esto es un mundo, es muy complejo, es mucho, muy técnico. Y sí es muy técnico el juicio de amparo.
Entonces se los proporciono. De una vez, si quieren anotarlo, miren mi correo CHE. Prof, ¿por qué no Sí, nos lo pone en el chat? es cierto. A ver, aquí está el chat. Déjenme lo abro. Dice, ya abrió. A ver. Ajá, puse mal una A. A ver, ya se fue por ahí. Dice Carlos Hernández Elizondo, ches665@gmail.com y el número celular es correcto, el que tenemos ahí. Voy a cerrar aquí el. Entonces, ahí lo tienen de veras con toda confianza. Yo he sido alumno desde la universidad y créanme que ayuda a tener a la mano a alguien, un maestro, a quien preguntar alguna cosa que no entendamos. Me he encontrado yo que después de, no sé, 6 años de ejercicio, recuerdo que una vez se me acercó un defensor público federal, y vaya que para entrar a la defensoría es difícil, pero en ese momento entraron como interinos, después hicimos examen, se me acerca y me dice, oye, Carlos, como con cierta pena me dice, oye, ¿qué significa esto, esta frase en derechos? Cuando se habla de esto en materia procesal, ¿qué significa? Y luego pensé, dije, sí, a mí me costó también, a veces cuesta años entender algo, y le dije, significa esto, así es, y respiro, digo, ya entendí, dije, bueno, ok, sí, muchas gracias. Sí me explico, aún a pesar de que seamos titulados y estemos ejerciendo, siempre requerimos el apoyo de alguien. Y en esta materia, y dado además de que las clases van a ser breves, yo me pongo a su disposición. ¿Están de acuerdo? Gracias. Sí, maestro, gracias. Ok, con toda confianza, Gracias, de verdad, licenciado. con toda confianza. Estaré Bueno, escribiéndolo. Licenciado, muy amable. muy bien. Entonces, ¿contra qué procede el amparo? Pues ya dijimos que normas generales que antes se decía que eran leyes, contratos u omisiones, eh, que violan nuestros derechos humanos, nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos objetivos. A ver, y aquí viene algo importante. Bueno, el amparo es contra derechos humanos, contra violación de derechos, eso sí, actos de autoridad, porque si no son actos de autoridad, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si no son actos de autoridad, pero se me está vulnerando algún derecho, acudo ante una autoridad para que me los haga valer, pero una autoridad, si alguien me debe, si alguien me debe 1 millón de pesos y tengo el pagaré, pues para cobrarlo tengo que acudir ante un juez mercantil. No voy a ir a un juicio de amparo porque el que me debe dinero no es autoridad. El juicio de amparo está para verificar los actos de autoridad. ¿Sí? Cuando yo acudo ante el juez mercantil, se inicia un proceso. Si este juez actúa mal, contra esos actos de autoridad yo interpongo el amparo indirecto. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, entonces, son contratos u omisiones de la autoridad. Hablábamos, contra un derecho humano procede el amparo, contra la violación por parte de la autoridad, sí, contra un derecho fundamental, pues también, y contra un derecho subjetivo, pues también, ¿y qué es uno, qué es otro y qué es el otro? No sé si ustedes ya han visto eso por aquí en el estudio de la carrera, la diferencia entre ellos, nada más para que alguien me diga sí o no. Sí, sí, eso ya lo vimos, licenciado. Claro. Correcto. Ahora, bueno, entonces, pues, ¿qué es un derecho humano? No voy a dar clase de derechos humanos, ya sabemos lo que es un derecho humano y qué es un derecho fundamental. Un derecho humano nacemos con ellos. ¿Qué es un derecho fundamental? ¿Qué diferencia habría?
Pues el derecho fundamental es cuando ese derecho humano está incorporado en nuestra legislación de cada estado. Cuando está incorporado en la legislación de México, en la Constitución de Colombia, pues es un derecho fundamental porque está reconocido ahí, porque está escrito, pero es un derecho humano al final de cuentas. Puede ser que en alguna constitución no esté contemplado algún derecho humano como derecho fundamental. Ah, caray, entonces no es derecho fundamental. Pues a lo mejor estrictamente podríamos decir que no, porque no está incorporado, pero la Constitución reconoce el derecho humano finalmente. Eh, y bueno, ¿y qué es un derecho subjetivo? Es la facultad que tiene una persona para hacer valer un derecho, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mí me quedan debiendo un dinero, entonces hay una letra o un título valor, pues yo lo hago que un juez me lo ejecute. Sí, exactamente. El derecho subjetivo, el amparo procede cuando queremos ejercer un derecho, cuando se nos vulnera un derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo y por qué es subjetivo? Esas cosas que cuestan entender y que pasan los años y no entiende uno hasta después. ¿Por qué sub? Porque es propio de uno, ¿no? Significa, ¿qué es ese prefijo sub? Entiende uno lo que es el derecho subjetivo, pero luego no entiende uno qué significa el sub. Hay que ponerse a reflexionar, etcétera. Es que el derecho es objetivo. El derecho es subjetivo. Contempla obligaciones, contempla derechos para todos nosotros, y ahí están de manera objetiva, abstractos, no están personalizados. Cuando nosotros queremos ejercer uno de esos derechos, nos nace un derecho subjetivo. Sub significa debajo y no tanto debajo, sino porque está alrededor de ellos, del derecho objetivo. Entonces, detrás de cada derecho objetivo hay un derecho subjetivo hacia nosotros, como dijo ahorita el compañero. ¿Quién habló, perdón? José Giovanni Sánchez. Giovanni, sí, muy bien, Giovanni. Entonces, surge ahí un derecho subjetivo. Eh, ahora, los derechos humanos son derechos subjetivos, ¿cómo ven? Y los derechos subjetivos son derechos humanos. Todo esto luego se nos complica, ¿no? El día de mañana, ah, caray, pues, ¿y quién nos explica con exactitud esto? No, no, no es fácil. Actualmente hay mucha manera de llegar a la información. Cuando estudiamos leyes allá en 1983, pues no había nada de esta cuestión informática que tenemos. Ahora hay inteligencia artificial y le preguntamos cosas, pero antes era muy complicado entender. Bueno, les diré, los derechos humanos sí, sí son derechos subjetivos, ¿o no están de acuerdo? Los derechos humanos son derechos subjetivos. No todos los derechos subjetivos son derechos humanos, pero, pero el amparo procede contra la vulneración eh, a un derecho subjetivo. A ver, ahora déjenme busco, llegué ahorita a la carrera, pero déjenme busco aquí una aplicación. Voy a compartir pantalla. Ahorita necesito buscar rápidamente cómo, pero quiero encontrar creo que es esta aplicación con la que puedo como escribir y hacer dibujos y déjenme aquí, veo que la tengo como lápiz. Bueno, a ver si funciona esto. Voy a compartir pantalla, nada más acuérdenme por aquí cómo se hace. Perdón, dice audio, video, participante, chat, reacción. En Save, ¿verdad? Dice Enter Screen. Sí, compartir le pongo Share. ¿Estoy compartiendo? Sí, ahora sí, licenciado. Correcto. Pero Miren, aparece en blanco.
Sí, está en blanco, porque voy a empezar ahí a hacer unos dibujitos y a escribir para entender esto. Perfecto. Es difícil escribir aquí, como me encantaría estar en un pizarrón. Esa enseñanza a la antigua, créanme que es muy sabrosa y es muy buena. Escribir en un pizarrón y poner todas las cosas es maravilloso. Se usa mucho, yo sé ahora el PowerPoint, etcétera. Bueno, pero ya dijimos, ya hablamos del derecho subjetivo. Creo que va a ser aquí complicado, pero derecho subjetivo. Está muy, bueno. Fíjense que voy a poner esto aquí y luego esto lo... Ah, no, es que esto, si no lo hago derechito, no se va. Entonces, como tengo pulso de maraquero, déjenme concentro. Ok. Para entender el juicio de amparo, y es muy bonito, repito, es muy técnico, muy, muy bonito. Estamos hablando de que se nos vulnera un derecho subjetivo. Dentro de los derechos subjetivos hay normas procesales. Entonces hay normas sustantivas y normas procesales. Las normas sustantivas se refieren al derecho en sí, contienen el derecho humano. Las normas procesales no necesariamente. Y entraremos a algunas cuestiones ahí profundas donde ustedes me dirían, oiga, maestro, pero el debido proceso es una norma procesal, es un derecho humano o no. Bueno, yo considero que el debido proceso sí es un derecho humano, pero está contenido por una serie de actos procesales y principios que se nos tienen que respetar. Ahora, dicho esto, esta línea donde tengo el cursor, vamos a suponer aquí que esto es el inicio de un juicio. ¿Con qué inicia un juicio? Con una demanda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no necesariamente va a iniciar con una demanda. Digo, si es materia penal, ¿con qué puede iniciar? Con la noticia criminal. Ahora, con la noticia criminal empieza la investigación. Ya cuando se expone ante el juez, inicia el proceso. Entonces, no tanto, más bien aquí la acción penal. ¿Sí? Más bien la acción penal. Y todo inicia con una denuncia o con una querella o con una declaratoria de autoridad, según las leyes mexicanas, en cuestiones hacendarias, por ejemplo, pero, o con una demanda. Se inicia el juicio. Ustedes saben que todo proceso pues tiene una etapa en donde se presenta la demanda, se contesta, luego hay un desahogo de pruebas, concluye ese desahogo de pruebas y luego se nos da vista para conclusiones o para alegatos y se dicta finalmente la Sentencia. La sentencia. sentencia. Correcto. Ya se dictó la sentencia, ya terminó todo. No, es que aquí todavía podemos interponer el recurso de apelación. Todavía Sí, podemos aquí. licenciado. Licenciado, sí, pues Sí, si no está de acuerdo se coloca recurso de apelación, si no está de acuerdo con la sentencia. exacto, claro. Entonces nos vamos al recurso. Se interpone aquí el recurso y finalmente se resuelve. Y ya cuando se resuelve, esto causa ejecutoria. ¿Sí? Cuando causa ejecutoria, pues ya queda firme la resolución. Y hay cosa juzgada, la cosa juzgada se respeta, tiene excepciones, es muy fino, es tan hermoso el del derecho, tiene excepciones la cosa juzgada, pero en esencia la cosa juzgada se debe respetar. Y ahora los ministros de la Corte aquí en México, imagínense, quieren revisar sentencias de la anterior Suprema Corte. ¿Cómo? Y la cosa juzgada, ¿dónde está? Entonces, ¿qué certeza tiene el gobernado? ¿Qué certeza? Licenciado, Sí. donde dice que no se debe juzgar dos veces por el mismo
Por la misma cosa, ¿a eso se refiere? ¿A que van a Sí, cambiar esto? en la práctica, los ministros quieren revisar ejecutorias de la corte anterior, efectivamente. Y dio usted ahí en el clavo, o sea, quieren, se va a vulnerar ese principio. reabrir procesos ya cerrados, ya Y culminados. no tanto reabrir procesos, sí, pero sí revisar la resolución y la pueden revertir. En fin, Eso licenciado, eso es como normal en todos los países que están teniendo gobiernos de izquierda. No sé qué está pasando. Aquí en mi país, en Colombia, está pasando exactamente lo mismo. No le, sí pues es. como que no aceptan las decisiones porque no son, o no les conviene, o no están de acuerdo con la decisión, entonces intentan de vulnerar ese, esa instancia del derecho. Y los cambios son muy fuertes y hay contrasentidos. Ojalá no prospere. Créanme que la Suprema Corte de Justicia aquí en México ha tenido resoluciones brillantes, resoluciones hermosas. Sí, dicen es que lo pusieron los gobiernos anteriores que eran de derecha. Sí, sí, efectivamente los pusieron, no todos, pero esa corte actuaba muy aún contra el Estado, tutelaba los derechos humanos de manera brillante. A veces en política de Estado sí no resolvía como debía ser. Yo recuerdo cuando hace muchos años había algo que podía afectar al Estado mexicano y no resolvía. Primero decían que sí, luego que no. ¿Por qué? Porque no querían afectar al Estado. Ejemplo, aquí había había una jueza federal y en la universidad, la universidad es gratuita. Los estudios universitarios por constitución aquí en México no deben cobrar. La educación es gratuita, correcto. Pero aquí en la universidad cobran. Y cada que entra alguno de mis hijos, además yo soy de aquí, pero como me fui a trabajar y a servir al Estado, a diferentes lugares de la República, al Poder Judicial, cuando regreso y quiero que se inscriban, dicen, tú eres foráneo, ¿por qué vienes de tal lugar? Entonces a los de aquí les cobran, por decir, 3,000 pesos, no, a usted, a ellos, a mis hijas les cobran 10,000 pesos. Oye, ¿pero qué no es gratuita? Bueno, ha habido muchachos que se han ido al amparo, se les lesiona aquí, si ven el cursor lo muevo también, se lesiona un derecho subjetivo y se van al amparo. Y el juez de amparo, cuando va a resolver, como yo tengo conocidos ahí, el juez de amparo cuando va a resolver en cortito y cuando está platicando con alguien dice, tienen razón, es que es gratuita. O sea, debo conceder el amparo, sí, pero si le concedo el amparo, trueno a la universidad. Y yo, juez federal, no voy a hacer eso. Y le niegan el amparo, con algún sesgo, porque ven un interés más allá, a veces cierto interés del Estado, más allá de que la universidad es autónoma, etcétera. Pero sí me explico, como a veces tienen que frenar las determinaciones, pero la Corte anterior tenía resoluciones muy brillantes y hermosas. Bueno, estamos aquí con que causó ejecutoria. De aquí donde tengo el cursor, si lo ven, aquí, aquí está la primera instancia, ¿sí? De aquí a acá es la segunda instancia, después de la apelación. Se dicta la sentencia y aquí lo que vemos es una apelación, un recurso. Bueno, entonces, primera instancia, segunda instancia. Después de la segunda instancia, ¿hay otra instancia? Sí, la casación. Bueno, en México existe precisamente el juicio de amparo, pero no se le considera una tercera instancia. Técnicamente el amparo no es una tercera instancia, porque no se va a analizar todo esto de fondo, no se va a sustituir a este juez. Es decir, acá en la apelación sí ven el cursor, ¿verdad? ¿Cómo lo muevo? Compañeros.
Sí, sí se ve. Muevo el cursor para que ustedes sigan con la vista el movimiento y entender las cosas. Bueno, aquí este tribunal de apelación va a sustituir inclusive a este y a revisar lo que hizo este y a valorar nuevamente pruebas. Y puede ser que dicte ahí una sentencia que puede ser contraria a la que se dictó aquí. Compañera Dayani tiene el micrófono abierto, por favor apáguelo. Sí, por ahí se oye algo. Pensé que era Pero yo, ¿por porque qué? cada ¿Y vez qué que se hablo se oye. escucha, compañero? ¿Perdón? Yo lo tengo abierto para participar, pero no entiendo Ok. por qué dice que lo apague. ¿Qué Es se que hay escucha? interrupción, hay Se oye interrupción. cada vez que yo hablo se oye un ruidito, pensé que era mi máquina, no sé, pero Bueno, sí, ya lo apago y lo prendo cuando vaya a participar. Gracias. sí, correcto. Bueno, entonces decíamos que aquí en apelación se va a revisar y a valorar nuevamente las pruebas, todo lo que hizo, violaciones procesales, todo lo que hizo acá el juez. En el amparo no se va a hacer eso, aunque subyace en la función del amparo, en alguna forma sí subyace esa revisión. ¿Me explico? Sí subyace, pero lo que se va a ver en el amparo, lo que se ve van a ser cuestiones de constitucionalidad, control constitucional. Qué fea letra, pero bueno. Cuestiones de constitucionalidad, que todo esto no se haya apartado de la Constitución. A veces implicará finalmente ver y valorar estas pruebas y ver si pero hay que ver si la sentencia se dictó apegada a la Constitución o no. No es una tercera instancia para revalorar eso, sino para ver los actos de la autoridad, para ver el acto. Y entonces, bueno, fíjense que me brinqué algo. Ya tenemos aquí la ejecución, estamos de acuerdo. La ejecutoria. Pues el asunto regresa al juez. Y cuando regresa, el asunto, vamos a decir aquí, regresa al juez. Bueno, ya regresó al juez, ya causó ejecutoria. Y aquí se dijo que Pedro le debe a José 10 millones de pesos. Ya ganó, José dijo, ya gané, me debe 10 millones de pesos. Oye, págame, Pedro. Oye, juez, pues dile que me pague. Sí, pues ya está la sentencia, ya le notifiqué, te condeno a que le pagues. Ah, no, pues no te pago. Ah, caray, como que, pues no pago. ¿Qué sigue a continuación, compañeros? Tramitar un amparo directo en contra de la resolución. No, en la etapa de ejecución. La sentencia de amonestación. O No, sea, no, ya entonces hacen que se ejecute y que sí, el cliente pague. exactamente. La Porque etapa de no ejecución, son. Ah, sí, es la etapa de sí. ejecución. Ya la sentencia causó ejecutoria, ya se dijo que él debe. Ahora falta la ejecución. En materia penal diríamos, te impusieron 10 años de prisión. Bueno, pues ahora viene la etapa de ejecución, que esa etapa va aquí. Licenciado, disculpe, ahí Sí. donde dice ejecución, su merced estaba colocando un ejemplo económico. Entonces, ahí ya no se puede indemnizar ni que el cliente diga, sino que ya se ejecuta a nivel penal. Bueno, si hablamos de materia penal, ya se va a ejecutar y la persona va a cumplir con su pena de prisión, debe cumplir con la reparación del daño. Si es condenado, debe cumplir con lo que se determine en la sentencia. Si es un juicio de otra naturaleza, el juez ordena, la ejecución consiste en que se cumpla con lo que dice la sentencia. Si le debes 10 millones de pesos, dáselo, no se los das, te embargamos. Y es toda una etapa. Aquí donde muevo el cursor, pues es la etapa de ejecución, inicia, y luego hay a veces también una pequeña etapa ahí, si se pueden ofrecer de pruebas, y finalmente se ejecuta. Si es un bien inmueble, esto termina al final
con la adjudicación del bien inmueble hacia la persona, a José. Oye, te embargo Embargo. una casa, un embargo por 10 millones de pesos, se le adjudica a José y se acabó el asunto. Bueno, dicho, eh, me regreso aquí un poquito a la ejecutoria, a cuando causa ejecutoria, porque me voy a ir aquí abajo. ¿Sí? Aquí estamos con la ejecutoria. Decíamos que ya no hay otra instancia, pero sí a partir de aquí procede el amparo directo. El amparo directo contra la ejecutoria de la sala de apelación. Eh, vamos por partes. ¿Y qué pasa si aquí en este camino yo tengo una violación procesal? Aquí hay una violación procesal. ¿Por Bueno, qué, licenciado? Qué pena. sí, no está muy bien puesta la voz, pero hay una violación. Bueno, eh, ¿qué pasa si tenemos aquí una violación procesal? ¿Qué hacemos? La cosa es muy sencilla. Eh, el amparo es amparo indirecto o amparo directo. ¿Sí? Amparo indirecto o amparo directo. El amparo indirecto se promueve en cualquiera de estas etapas. ¿Sí? El amparo indirecto se promueve en cualquiera de estas etapas. Puse acá la flecha para sustituir esta línea de acá. ¿Correcto? Contra la ejecutoria, contra la sentencia definitiva que ya causó ejecutoria, aquí contra todo esto se promueve el amparo contra lo que suceda ahí indirecto y contra la ejecutoria, ¿qué se promueve? El amparo directo. ¿Sí? ¿Qué horas son? Se va el tiempo rapidísimo. Ok. Voy a terminar esto rápido porque quiero que veamos las demandas y avancemos. Y repito, las dudas que les queden, cuenten conmigo. Escríbanme, mándenme algo y los atiendo con todo gusto, lo vemos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Contra todo en este proceso puede haber violaciones. Me voy a esperar hasta el amparo directo para hacer valer las violaciones. Bueno, puede caber el recurso de apelación o algún recurso que dé la ley contra una violación. No me admiten una prueba aquí. No me admiten una prueba. Eso es un derecho subjetivo. Claro, ya dijimos que todo es un derecho subjetivo. No me admiten una prueba que sí es procedente. Me puedo ir a la apelación. Puede ser que la ley o el código dé un recurso contra ello. Puede ser que no dé recursos. Pero aquí viene un punto clave en el amparo que ustedes van a ir comprendiendo, el amparo indirecto. ¿Puedo promover un amparo indirecto contra esto? A veces sí y a veces no. Cuando no sea una violación que trascienda, ay, me vino por acá, la sentencia, cuando sea una violación que afecte al dictado de la sentencia y sea irreparable, cuando sea irreparable esto, cuando la sentencia ya no se puede reparar esa violación, sí procede el amparo indirecto. Y empieza la intervención de un juez federal, se lleva a cabo el juicio de amparo y se va a determinar si esta
prueba que no admitieron fue correcto o no. Es decir, va a ejercer aquí un control de constitucionalidad, que todo esté ajustado a como lo dice la Constitución. Bien, pero si esta violación no vulnera derechos humanos que hagan algo irreparable, que no contengan algo que ya no sea irreparable y que sí se puede subsanar aquí en la sentencia, entonces no procede el amparo. ¿Por qué? Porque todavía aquí en la sentencia se puede subsanar. ¿Sí captan? ¿Sí me estoy explicando? Me violaron un derecho aquí en el proceso. Oye, pero esto cuando dicte sentencia se te puede reparar porque aún así pueden dictar una sentencia a mi favor. Sí, esto se puede superar en la sentencia. Entonces no procede el amparo indirecto. Aquí tienes que esperarte y promover, en su caso, el amparo directo. Y en este amparo directo vas a hacer valer las violaciones procesales. ¿Me explico? En este amparo directo contra la ejecutoria, vamos a hacer valer las violaciones procesales. Cuando, eh, cuando no son, cuando no contienen una afectación irreparable, repito, si en la violación que se da aquí hay una afectación irreparable, no me voy a esperar hasta acá. Ahí sí procede el amparo indirecto, porque hay una violación que me va a causar un daño irreparable. Les podría dar un ejemplo, se me ocurre ahorita, por alguien que está privado de su libertad. Bueno, está privado de su libertad. Contra la medida cautelar, por ejemplo, contra la prisión preventiva, puede interponer un amparo indirecto o tiene que esperarse hasta el amparo directo ya cuando causa sentencia esto. Repito, me dicta prisión preventiva aquí, al inicio. ¿Puedo irme al amparo indirecto o eso no me afecta y lo puedo hacer valer hasta la sentencia en el amparo directo? ¿Hay algo irreparable ahí? Por supuesto que hay algo irreparable. Oye, si me obligaran y me dijeran, no, eso lo vas a hacer valer hasta la sentencia. Ah, caray, el juicio puede tardar 1 o 2 años y yo en prisión preventiva. Y es que en la sentencia te pueden decir que es absolutoria, que tú que eres inocente. Ah, pues sí, muchas gracias. Y los 2 años que me eché detenido, ¿cómo se resarcen? Ni con dinero, ni con alguna compensación económica. ¿Sí me explico? Entonces, como es algo irreparable, sí procede el amparo durante todo este camino hasta que cause ejecutoria. Entonces, hay dos tipos de amparo. El amparo indirecto y el amparo directo. Yo creo que aquí ha de haber para escribir con esto, pero bueno, miren qué chulada me vine a encontrar. ¿Sí? El amparo indirecto y el amparo directo. ¿Correcto? El amparo indirecto, ¿contra qué procede? Contra todo esto que ya vimos, que durante todo este camino haya una violación que no se pueda reparar el día de mañana. Pero también me regreso acá, compañeros, a la etapa de ejecución. Estamos aquí ¿se acuerdan de esta? La etapa de ejecución. Fíjense que cuando se dicte, cuando causa ejecutoria esto y se le regresa al juez y el juez inicia esta etapa de ejecución. Si hay una violación en esta etapa, ¿qué tipo de amparo creen que proceda? Así rápido, si a alguien se le ocurre, ¿no? Si no, El directo, el directo. ¿Alguien más?
Fíjense que aquí lo que procede ya es el amparo indirecto. El directo ya se superó, ya se dictó resolución porque el amparo es contra la sentencia que causó ejecutoria y ya quedó firme. Lo que se haga después no es contra la sentencia, ya no es un amparo directo, es un amparo indirecto del que conoce. ¿Quién conoce del amparo indirecto? Eh, conoce un juez de distrito. ¿Quién conoce del amparo directo? Un tribunal colegiado. Bueno, también los jueces de distrito y también los tribunales de apelación en materia federal. De manera que, así. ¿Por qué? Porque cuando un juez de distrito actúa no como juez de amparo, sino como juez común, como juez federal, porque los jueces de distrito, los jueces de amparo, también actúan como jueces no comunes, como jueces como jueces ordinarios, jueces penales, jueces civiles, jueces mercantiles, etcétera. Cuando actúan en esa calidad y no como juez de distrito, contra ellos procede también el amparo. Y si ustedes interponen una apelación contra una resolución de un juez de distrito, aquí lo tenemos, y se van a la apelación, esa apelación la va a conocer un tribunal de apelación. Cuando el tribunal de apelación conoce de la resolución del juez de distrito y resuelve, y ustedes no son conformes con lo que dijo ese tribunal de apelación, no, como abogados están inconformes. A ver, tribunal de apelación, estás mal, le violaste un derecho a mi cliente. ¿Qué procede contra esto? Un amparo indirecto. Procede un amparo indirecto. No hemos llegado a la sentencia. Si estuviéramos en la sentencia, procede el amparo directo. Todo el amparo directo procede contra la sentencia, cuando causa ejecutoria. Todo lo demás es amparo indirecto. Para entenderlo así de sencillo. Entonces aquí procede el amparo indirecto. Ah, caray, ¿y quién va a conocer del amparo indirecto? Si los que conocen del amparo indirecto son ellos. Por esencia, los jueces de distrito son los jueces de amparo. Entonces no voy ante otro juez de distrito para que revise lo que hizo su superior. No, nos vamos a ir en el amparo indirecto ante otro tribunal de apelación, pero ahora en funciones de tribunal de amparo. ¿Por qué? Porque un juez de distrito es inferior en jerarquía al tribunal de apelación y no puede revisar lo que hace el tribunal de apelación. Por eso es que el amparo indirecto procede contra, perdón, quien conoce del amparo indirecto son los jueces de distrito y los tribunales de apelación. En el amparo directo es el tribunal colegiado. El tribunal colegiado está compuesto por 3 magistrados. Los juzgados de distrito están compuestos por un juez federal. Los tribunales de apelación antes eran tribunales unitarios, estaban compuestos por un magistrado. Ahora son tribunales de apelación, están compuestos por 3 magistrados. Los tribunales colegiados están compuestos por 3 magistrados y son los que conocen del amparo directo. ¿Sí? Bueno. ¿Tienen duda ahorita de lo que he ido explicando hasta ahorita? Van a surgir dudas, ¿eh?
no lo duden, que van a surgir dudas, pero les digo, pueden escribirme con toda confianza, me puedo tardar un poquito en responderles, pero cuente conmigo. Entonces, aquí estábamos acá con la parte de la ejecución, ¿se acuerdan? Aquí donde tengo el cursor. Dijimos que contra los actos de ejecución procede el amparo indirecto. Pero viene una cosa semejante a como sucede con todo el proceso, compañeros. Cada vez que aquí en la ejecución me violan un acto, ¿me voy a ir al amparo indirecto? No, dice la ley. No, solamente te puedes ir al amparo indirecto contra el último acto, no contra todo lo que se desarrolla aquí. ¿Sí está claro eso? O sea, promueve el amparo indirecto contra el último acto. Y entonces, ¿qué sucede si aquí me violan esto, me violan esto y me violan esto? ¿Y yo qué hago? Como el Chapulín Colorado, ¿ahora quién podrá defenderme? Tengo que esperarme hasta el final. Es que va a ser lo mismo que sucede acá. Si me siguen el cursor, estoy ya viendo ahora el proceso. ¿A qué me refiero? Que en el proceso procede el amparo indirecto cuando hay algo que te afecta de manera grave que no se puede resarcir al final. Aquí es lo mismo en la etapa de ejecución. Si te violan aquí, si te cometen aquí una violación y eso no se puede resarcir acá cuando llegamos al final de la ejecución, sí procede el amparo indirecto. Si se puede resarcir acá, hasta entonces es que se promueve el amparo indirecto. ¿Me expliqué o tienen alguna duda? Licenciado, una pregunta. Cuando ese amparo, cuando la persona ha sido condenada sin justa causa, que han estado varios años de cárcel, ¿el amparo lo ayuda en el proceso de contrademandar o A no? ver, ¿cómo contrademandar? A ver si otra O vez si sea, me platico. demandar al Estado por haberlo tenido pues todos esos años en prisión sin haber la persona cometido el delito. Sí, en materia penal, fíjese que Sí, sí. señor. Sí, el último artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla algo así. Si alguien ha estado en prisión mucho tiempo, primero, así en un minutito les voy a explicar esto. Hay algo que se llama actuación irregular del Estado. Y eso debe ser aquí y en cualquier país. La actuación irregular del Estado. Contra la actuación irregular del Estado tenemos derecho a demandar y a ser indemnizados. En un hospital que es de la Federación, en el IMSS, aquí Instituto Mexicano, muere alguien por una negligencia médica, hubo una actuación irregular del Estado y hay derecho a una indemnización. Además de si proceden las cuestiones penales. Contra ustedes van en su municipio, hay un agujero ahí, un pozo que el municipio no ha tapado, van en el coche, se les revienta la llanta. ¿Quién les va a pagar la llanta? El municipio tiene obligación de tener las calles en buen estado. Pues hay una actuación irregular del Estado o del municipio y tiene que indemnizar. Hay muchos ejemplos y esto está a nivel constitucional. En materia penal, cuando hay un error también y condenan y alguien ya estuvo preso, tiene derecho también a una indemnización. Cuando lo manejan hasta ahorita sí, pero no, yo no estoy de acuerdo. Cuando es por un error judicial, cuando es cuestión de valoración de pruebas, no. Yo no estoy de acuerdo, yo promovería que sí se llegue a indemnizar cuando alguien es absuelto, aún y cuando sea por valoración de pruebas, etcétera. Que por cierto, después de la sentencia ejecutoria de materia penal procede el reconocimiento de inocencia, que hay algunas figuras que tiene el Código Penal. Por ejemplo, cuando acusan a alguien de homicidio, compurga la pena de prisión, le ponen 20 años, el hombre lleva 15 años ya pagando su pena. ¿Y qué creen?
Se fue a la apelación, al amparo y todos dijeron que era culpable, todos los jueces, magistrados, la corte dijeron que era culpable. Y a los 15 años, ¿qué creen? Aparece muerto. Entonces no andaba muerto, andaba de parranda. Ahí hay una prueba irrefutable de su inocencia, pero no es una prueba sujeta a valoración. Sí me explico que no es sujeta a valoración, pues está vivo, ¿qué valoras? ¿Qué buscas? Pues es él, está vivo, entonces hay una prueba que no está sujeta a valoración y es prueba plena, y esa sentencia que se dictó aquí donde está moviendo el cursor, que causó ejecutoria, acuérdense que es cosa juzgada y ya es inamovible. Bueno, inamovible mientras en el amparo directo no lo cambien, pero además es inamovible porque es el sentido de la cosa juzgada, pero sí hay excepciones a la cosa juzgada, como esta del reconocimiento de inocencia que les digo, y ahí, lo que comentaba la compañera, pues sí, puede haber una indemnización. En fin, ¿cómo ven esto? ¿Se entendió más o menos hasta ahorita cómo procede el amparo Excelente, directo? excelente, licenciado. Muchas gracias. Ahora, regresemos acá al derecho subjetivo, compañeros. Oiga, maestro, pero a mí me violaron un derecho subjetivo que nada tiene que ver con el proceso este. No, sí, pues no, nada. Pues nomás llegaron y se llevaron un coche mío de la autoridad y se lo llevó porque le dio la gana. Bueno, tendrá la autoridad esgrimirá algunas razones, pero se lo llevó. Oiga, maestro, pero a mí, eh, pues yo presenté una petición al municipio para que me dieran un permiso para hacer esto y me lo negaron. Y está mal porque cumplo todos los requisitos. Y así puede haber muchos. Me recuerdo el caso de una, muy hermoso, el caso de una muchacha en el estado de Querétaro. Yo fui defensor público federal acá y damos servicios también de asesoría jurídica. Esto lo daban los asesores jurídicos, no los defensores nosotros. Pero llegó una muchacha a la universidad que quería entrar a la universidad y no la dejaron inscribirse a la universidad. ¿Se le estará violando un derecho subjetivo? Sí. Contra todos esos actos que nada tienen que ver con un proceso, ya me fui mal aquí, pero bueno, se entiende. Contra todos esos actos procede el amparo. ¿Qué creen? Pues es que amparo en directo. Si se alcanza a ver, yo creo que no, ¿verdad? Está muy pequeño, pero dice amparo en directo aquí. Y quizás si le subo letras, pero se nos va el tiempo. Bueno, cuando me violan un derecho subjetivo y no estamos en todo esto del proceso que ya les he explicado brevemente, procede el amparo indirecto, no el amparo directo, porque aquí el amparo directo es cuando estamos en un proceso y va contra la sentencia. Acá sería un amparo indirecto. Bueno, quise separar ahí las palabras, pero no se puede. Disculpe, aquí mi esposo tuvo un caso que para que su merced de pronto con el ejemplo, ese es indirecto. Una chica colocó una tutela por el tema de que ella era adventista y ella guardaba el sábado y las clases eran el sábado y pues ella no quería asistir porque para ellos el sábado es sagrado. Y pues efectivamente ya la ganó por el tema de la religión, el libre religión. La libertad Entonces, de ese sí, las es creencias. entonces un amparo indirecto, ¿cierto? Es un amparo indirecto. Ah, Y bueno. así lo hizo esta chica, se le promovió un amparo en directo, lo ganó y la obligaron a inscribir. Obligaron a la universidad. La universidad es autoridad, sí. Ahora, hay actos, todo esto procede contra actos de autoridad, pero hay veces que los particulares están en alguna forma ejerciendo actos de autoridad y contra ese particular procede el amparo. Oye, pero no es autoridad, no, pero de acuerdo a una ley, de acuerdo a una concesión que se le dio, etcétera, él está ejerciendo actos de alguna manera de autoridad y entonces sí Ujú. procede el amparo. Bueno, entonces, Gracias. contra cualquier cosa que esté fuera de proceso y que nos violente un derecho, existe el
el amparo indirecto, que se promueve ante un juez de distrito. Por acá donde tengo el cursor, ¿correcto? Se promueve ante un juez de distrito. Contra las resoluciones de un juez de distrito, a ver, contra las resoluciones de este juez de distrito, lo voy a subrayar aquí, lo voy a sombrear aquí, procede el recurso de revisión ante un tribunal colegiado. Está muy chiquito, pero igual esto lo guardo y lo comparto porque las imágenes, la memoria trabaja luego viendo imágenes y se van a acordar lo que dijimos en clase. ¿Estamos de acuerdo? Cuando me violan aquí en derecho subjetivo por fuera, o inclusive aquí en un proceso, interviene un juez de distrito y dictó una sentencia de amparo. Y esa sentencia de amparo queda firme, de amparo indirecto, no. Todavía la puede revisar un tribunal colegiado. ¿Sí? Ese es el recurso de revisión. Y ya lo que se diga en el colegiado queda firme. Pero ahora, en todo este lapso, si ustedes vierten en su concepto de violación algún argumento relativo a la interpretación de un precepto constitucional, al final de cuentas ni el tribunal colegiado, al final de cuentas esto se puede ir ante y lo voy a poner aquí por dentro y por fuera porque caben los dos casos, ante la Suprema Corte de Justicia, ¿de dónde? De la Nación. Cuando se trata de la interpretación de un precepto constitucional, perdón, o de una norma que va contra la Constitución, el mero control de la interpretación de la Constitución corresponde a la Suprema Corte. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, para terminar de entender esto, vamos a ver unos amparos que yo he elaborado. Nos quedan, termina a las 12, ¿verdad? Bueno, nos faltan 14 minutos. No vamos a alcanzar a ver todos los 3 amparos que tengo, pero los vemos en la siguiente clase. Vamos a empezar a ver uno rápidamente para tratar de entender esto y cómo se plantea una demanda de amparo. Que esas también se las comparto si gustan. He quitado datos personales, he quitado muchas cosas para que no se identifique a nadie, pero la idea es que quede lo necesario para que se entienda. Voy a dejar cerrar esto, no lo cierro, lo minimizo y voy a abrir ahora Amparo Magíster, dice aquí. Vamos a ver este amparo. ¿Lo tienen en pantalla? Sí están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí Sí, tienen ustedes maestro, sí se ve bien. Para entender esto, vamos a ver esta demanda de amparo que elaboré en algún momento. Pues yo le pongo aquí que eso es un juicio de amparo directo. ¿Tengo el número? No, porque apenas la voy a presentar. O sea, no, todavía no tengo el número de amparo. En las posteriores promociones, aquí pondré, en este rubro, pondré el número de expediente de amparo, ¿sí? ¿Quién es el quejoso? Bueno, aquí ponemos el nombre, Pancho Villa. Los que son de México, pues saben quién es Pancho Villa. Los de Colombia, no sé si lo conocen. Sí, señor, conozco la historia, algo de la historia de Pancho Villa. Eso, que entró a Estados Unidos y luego dicen que es el único extranjero mexicano que osó invadir Estados Unidos y hacerse la de pleito allá, y luego ya la historia moderna trae ciertas cosas. La cuestión es que Pancho Villa fue es un personaje polémico muy famoso. Tuvo muchas mujeres, el hombre que sí era un bandido, no, bueno, Francisco Villa. Pues el quejoso es él. Y aquí yo soy su defensor. ¿A quién me dirijo? ¿Ante quién se promueve? Me voy a tener que hacer esto. Se promueve ante un juez de distrito. Claro, de amparo en materia penal en turno, del primer circuito. Puede ser del segundo circuito, o puede ser que nada más sea juez de distrito en materia mixta porque conocen de amparo y conocen de otras cosas.
Es decir, hay jueces que conocen de la materia penal para llevar el proceso. Había jueces en el sistema anterior que conocían el proceso, llevaban el proceso para dictarle sentencia a una persona, pero al mismo tiempo eran jueces de amparas. Por eso se le ponía juez mixto. Estos no, estos son jueces de distrito, nada más en materia de amparo y nada más en materia penal. Entonces se dirige así en turno, porque cuando se presente ya nos dirán qué juez es el que le toca. Que el juzgado primero el juzgado primero de distrito. Presente. Que bueno, dicho sea de parte, no quiero ver que ninguno de ustedes de pronto ponga ahí un punto. Cosas así, se ve horrible, no, no sé, no, los rubros, etcétera, no llevan punto. Pero bueno, ese es tema de redacción. Ni tampoco pongan jamás por medio del presente ni por este conducto, se ve muy mal. Ustedes pongan lo que es, hay que redactarlo adecuadamente. Y aquí iniciamos, como dice aquí, Carlos Hernández Elizondo, abogado. ¿Quién es el que promueve? El quejoso, directamente. ¿A quién le duele el acto de autoridad? A Pancho Villa. Pero ¿quién promueve en su nombre? El abogado representante de él. Exacto. No sé si alguien esté hablando porque se oyó muy lejano. Bueno, nos vamos aquí rápidamente y después vamos a ver los demás. Nos quedan 10 minutos. Abogado, yo le digo al juez, señor juez, soy abogado. Muchos le ponen esto, fíjense, o le ponen así, C. punto. O sea, C. Carlos Hernández y Elizondo. Y dice uno, en la redacción, ¿para qué hacer eso? Si soy abogado mexicano y si estoy compareciendo ante un juez, no soy ciudadano, pues ¿y entonces para qué le pongo C. Carlos Hernández? O a veces se le pone aquí eso, miren, aquí, así. C. juez de distrito de amparo. Ah, caray. ¿Que el juez de distrito no es un ciudadano? Ah, no, pues es juez de distrito, ¿para qué ponerle C? Además se ve feo, me explico. Juez de distrito, bueno, ya cuando sabemos a qué juez le llegó, podemos poner el nombre de él, Roberto Pérez, juez de distrito de amparo. Esto no tiene relevancia Maestro, sí. y de pronto yo he visto que aquí en Colombia se le pone señor juez. Entonces, en ese caso, porque uno lo hace de esa manera también por respeto. Sí, bueno, fíjense, el señor es otra cosa decir que es ciudadano, porque en Colombia el juez es un ciudadano también. Y es un señor, pues yo creo que sí, es correcto. Es algo que se estila de formalidad, pero aquí es algo que pica los ojos y se ve mal, ponerle ese juez. Pero señor, yo sí no lo veo mal, el señor juez, con respeto. Sí, pues yo estoy de acuerdo ahí en que sí. Bueno, entonces ya le digo, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en tal lugar de esta ciudad, autorizando para que las reciban y se impongan de los autos en términos del artículo 12 de la ley de amparo a los licenciados fulano con cédula profesional tal, y fulano de tal con cédula profesional tal. Y aquí le aclaraba a estos dos últimos que también fungen como defensores en la causa penal y también autorizo a fulano de tal en términos del artículo 24. Bueno, ¿por qué? Porque el artículo 12 de la ley de amparo dice que se puede autorizar a abogados con todas las facultades de ley para interponer recursos para todo, para promover amparo, para todo. Y el artículo 24 solamente para oír notificaciones. No necesitan ser abogados. Entonces yo aquí autorizo a alguien en términos del artículo 12. Ahora, esto solamente lo puede autorizar Pancho Villa. Pancho Villa es el que va a autorizar a las personas en términos del 12 para que actúen en su nombre. Pero en la materia penal hay una excepción. Yo soy defensor desde allá y la ley me autoriza a interponer, me faculta interponer el amparo y sí puedo nombrar a alguien en términos del 12, con todas las facultades amplias. Se van a dar cosas raras en donde si en una demanda le dicen a Pancho Villa, oye, tienes que aclararme esto, y si yo contesto, puede ser que me digan, no, señor, el que tiene que contestar es él porque es algo bajo protesta de decir verdad y solamente él puede contestar. Tiene su sentido, su naturaleza, porque es algo bajo protesta de decir verdad. La cosa es que aquí le decimos, también autorizo a que se me realicen las notificaciones en forma electrónica, los juicios electrónicos. Voy a hacer esto aquí rápidamente y vamos a ver esto. ¿Cómo dice aquí? Servicios en línea, el Consejo de la Judicatura, ¿sí?
¿Lo están viendo todos? Si lo ponemos portal, aquí está, portal de servicios en línea. Y aquí tenemos el portal del Poder Judicial Federal. Aquí tienen ustedes el portal para los juicios en línea del Poder Judicial de la Federación. ¿Ya vieron cómo entré? Para ingresar al portal, nos dice si queremos entrar a juzgado de distrito, a centros de justicia, que son como los juzgados penales, a los laborales o a los plenos regionales que hace rato les mencioné y otros. Pues quiero entrar a los juzgados de distrito. Y entonces me dice, hey, dame tu nombre de usuario y tu contraseña. Si le doy a ingresar y me pregunta si soy persona física o representante de persona jurídica pública o representante de persona jurídica privada. Que luego algunos dicen, son personas morales. ¿Por qué morales? Pues son personas jurídicas. No, yo soy persona física porque como defensor de tal persona, yo estoy promoviendo como persona física. Y aquí está. Aquí, si le ponemos consulta de expediente electrónico y si le pongo vista global, me van a aparecer todos los juicios federales que yo llevo. No le voy a dar clic porque aparecen y están los nombres de las personas que si son datos reservados. Solamente abrí esto para que vean por qué pido que se me realicen las notificaciones en forma electrónica y que se me dé el acceso al expediente electrónico que se deduzca del presente juicio a través del usuario CHE665, que es el mío. Ante ustedes expongo. ¿Sí me explico? Porque hay unas, ya todo, no todo, pero sí se lleva a través en línea, de manera electrónica. Por eso lo pongo aquí y me lo autorizan y aquí yo puedo mandar ya una promoción desde aquí, desde mi casa, si está en China, en Colombia, desde aquí puedo mandar una promoción, les llega y la tienen que acordar y me tienen que contestar. Hay una forma por aquí. Entre tanta pestaña van a encontrar cómo. De hecho, es al entrar aquí al expediente. Bueno, esto lo pongo aquí. Entonces ya le dije, oye, soy defensor. Aquí le digo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución, aquí tienen un fundamento para el juicio de amparo, y demás relativos y aplicables de la ley de amparo, yo no me quiebro mucho la cabeza poniendo aquí todo el articulado de la ley de amparo. No se confundan, compañeros. Eso es algo que luego nos quiebra la cabeza y no hay quien nos lo diga. No, no, solo que sea muy necesario algún artículo que invoquemos, pues sí, pero pues el derecho no lo tenemos que probar. Y si yo plasmo artículos de la ley de amparo, sí, pondré 1, 2, 3, aquí pude haberlo hecho, pero luego, oye, también este, y al rato ya voy a poner 50 artículos, todos aplican, me explico. Por eso esa fórmula de poner y demás relativos y aplicables de la ley de amparo. Pero yo aquí así le pongo. No, esto no va a impedir que se deseche una demanda de amparo, ni va a influir en la demanda de amparo. Olvídense de eso, son cuestiones de forma. Y la Suprema Corte, como en cualquier país, ha dicho que deben imperar las cuestiones de fondo por sobre las de forma. Primero está el fondo que la forma. Vengo a pedir el amparo y protección de la justicia federal a favor de Pancho Villa. Y le digo aquí, ¿sabes qué? Soy su defensor particular. ¿En dónde? En la causa penal 2225. Y eso consta en donde, en la carpeta judicial o en la causa penal del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Oriente. Este imputado actualmente se encuentra bajo vinculación a proceso y con medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, interpongo el amparo en contra de las autoridades y actos que preciso enseguida conforme a lo establecido en el artículo 108. Nos quedan 2 minutos y por supuesto no alcanzamos a ver esto. Sé que ustedes el tiempo lo tienen muy controlado, yo me puedo extender, pero tienen creo que otras clases. Pero lo continuamos en la siguiente clase, continuamos con esta y vamos a ver las demás que tengo por ahí. Si ustedes pueden, busquen ahorita la Ley de Amparo de México y vean el artículo 108 qué contiene. Porque vamos a ver entonces después cómo desarrollamos todos los requisitos que nos piden, que son estos: autoridad responsable, se lo vamos viendo, cuál es el acto reclamado. Esto es lo que nos duele. ¿Qué reclamo de ellos? Ah, reclamo esto. Y luego
cuáles son los antecedentes del acto reclamado. En el amparo directo no se ponen antecedentes, luego les digo por qué. Y decimos, estos son los antecedentes del acto y luego vamos a llegar a los preceptos que contienen los derechos humanos y finalmente a lo importante, los conceptos de violación. Y le decimos al juez, oye, invoco esto, invoco esto, invoco esto, me violaron esto otro, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver en la otra clase porque ya son las 11:59. Pero no sé si les guste o les parezca la idea de analizar brevemente estas demandas para entender esto del juicio de amparo. No sé qué opinen. Y sería Licenciado, ¿que nos las puede muy... regalar al ¿Me los correo puede o en compartir? línea? Sí, se los comparto. Se los comparto los tres. tienes el recordatorio. Y Alexa, silencio. Perdón, aquí nos interrumpió Alexa. Sí, se los comparto, lo pueden ir viendo y lo comentamos en la siguiente clase para entender, porque aquí hay dos amparos que son dentro de todo de procedimiento. Hay un amparo que es de procedimiento y otros dos que son fuera del procedimiento. Y entonces vamos a ver cómo se manejan. Y hay tantas cosas interesantes, pero no hay como ver algo que se está haciendo ya en la práctica y explicado por alguien. Me parece que es bueno. Pues ya nos dieron las 12. Continuamos en la siguiente clase. Voy a guardar esto, se los envío. Este de aquí también, a ver cómo lo guardo o le tomo una captura de pantalla y lo envío Perdón, aquí al grupo de alguna forma. pero Y igual pues nosotros tenemos continuamos. tiempo porque cambiamos la clase de ahora. Ustedes díganme, yo les sigo. ¿Qué dicen Compañeros, ¿qué todos? dicen? Pero sí nos toca otra clase, prof. Sí, otra clase porque tenemos, yo en la agenda tengo otra actividad ahorita, que no sé. Sí, La clase no era con la maestra Ashley. Yo tengo entendido que se cambió porque se van a dar 3 horas el miércoles. Entonces yo no entendí. Tenemos otra clase de 12 a 1:30. a lo mejor, y sí, y luego hay cosas en la agenda. Miren, tengo la impresión de que sí les llamó la atención esto, que les interesó y de pronto quisieron no continuar la clase. No nos desesperemos, nos vemos en la próxima, vemos ya esta demanda, vamos a ver otros aspectos también de la demanda de amparo y quiero que vayan haciéndome un trabajito, por favor. Mándenme a mi correo algo muy breve, no quiero que hagan una tesis ni mucho menos, algo muy breve de cuáles son los principios de amparo que conocen aquí en México y cuál es su definición, ¿correcto? Le iba a poner aquí en el chat, pero no sé qué. Maestro, Sí, ¿cómo está? Pues, Maestro, pues venimos manejando una dinámica que los de México hacen los de Colombia y los de Colombia hacemos los de México para que cuando hagamos la socialización podamos interactuar y como comparar el tema de los mm, amparos tanto en yo Colombia prefiero como en hacerlo de México, yo prefiero hacerlo de México porque si no entiendo lo de México, menos lo de Colombia. Soy María Jesús, pero sí, yo prefiero hacer de sí. México si estoy estudiando para trabajar en México, no en Colombia. Bueno, Sí, miren, si estoy de acuerdo, México. Sí, claro, yo si no, sí, ni siquiera entiendo lo de México y voy a ponerme con Colombia, ¿no? ahí luego me resulta a mí de pronto un poco complicado que en la licenciatura y con tan pocas clases se vean los dos tipos de amparo, la tutela, y no me queda claro si en realidad esta licenciatura es de licenciado en Derecho en México o también de Colombia, pero mándenme el que tenga quiera mandarme de Colombia, mándelo por favor, sí. Lo voy a tomar en cuenta, pero también manden de México, no son muchos los principios y es algo breve. ¿Para qué? Porque eso nos sirve pues, para entender cuando veamos todo esto, para entenderlo cuando vamos a plantear aquí la demanda, entender los principios. Eh, ¿Sí? Perdone, ¿a dónde nos va a mandar esta que estamos viendo, esta de amparo? La Pues demanda de amparo. déjenme veo cómo se los mando. Usted nos dio su número telefónico. ¿Le puedo escribir un mensaje para que me lo pueda mandar por privado? Y ya yo se lo comparto a los compañeros. Yo estoy en el grupo de Magíster. Sí, Igual, eh, maestro, yo creo que con la maestra Paola se puede hacer todo el canal de compartir el material. yo creo que sí, se lo puedo enviar a Paola y Paola debe tener un chat con ustedes, se los envía a ustedes. Sí. ¿Verdad que sí?
Sí, Sí, bueno, maestro, así así se es. tarda. Nosotros estamos en un grupo y ahí está la que lidera la maestra Paola. Paola. Perfecto. Entonces les mando este material, estas capturas de pantalla o archivos para que lo tengan como quiera aquí en el chat, déjenme pongo rápidamente. Es que ya no. Ah, sí, aquí está. Vamos a ponerle así. Tarea. No me gusta esa palabra de tarea, pero bueno. eh, como ustedes lo envíen. Tarea dice 2 puntos, principios del juicio de amparo, juicio de tutela. Eh, como lo quieran enviar unos u otros, es correcto. La cosa es que vamos a entender estos. Ya les llegó, ¿verdad? En el mensaje. Profesor, Sí, ¿tiene usted algún libro de derecho de amparo? Yo encontré uno en línea, no sé si sea bueno, se lo voy a compartir para que me diga si sí. está bien. O si tiene algún autor que nos pudiese compartir. Fíjense que actualmente hay autores, pero se han quedado atrasados porque el juicio de amparo se ha modificado muchísimo. Mm. Y autores modernos no lo tengo a la mano, pero sí voy a buscar algún autor que Sí, nosotros, sí, nosotros, por ejemplo, los de México, estamos en séptimo semestre. sí, No, yo no tengo idea de lo de amparo, es nuevo para mí. Entonces sí me cuesta muchísimo entenderlo. Imagínese entender también lo de Colombia al mismo tiempo, está complicado para mí. Prefiero lo de México y digo, si tiene algún autor que nos los pueda proporcionar más adelante, se lo agradecería, sí, profesor. sí, claro. Y les voy a decir una cosa. Yo sé que esto se maneja, la bibliografía es importantísima, voy a conseguirles alguna, pero créanme que también hay por ejemplo, dos videos en YouTube. Uno es de un juez federal que en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene ahí todo el curso que dio en la UNAM presencial, explicando el juicio de amparo, y es todo un curso. Quien no lo aprovecha allí, es todo un curso de muchas horas para entender esto. Y hay otro magistrado federal que explica cápsulas del juicio de amparo, fenomenal. También les voy a pasar el nombre. Es fenomenal y es igual o más valioso que un libro porque explica cosas que luego allá no se ven. Eh, pero no es lo mismo que un libro. Yo entiendo un libro, tiene sus capítulos, tiene sus temas específicos y es muy valioso. Pero también me gustaría mucho que escuchen a estas Co- personas en sus ratos libres y van a entender muchísimas cosas. ¿Cómo se llama para buscarlo? Si lo tiene a la mano, nos los No, comparte. en la mente uno de ellos, el juez se llama Salvador y le pueden poner UNAM, ENEP, Acatlán. Y el otro es charlas de amparo, el magistrado no me acuerdo cómo se llama. Déjenlo Ok, pongo aquí. Creo que se llama Salvador. ok, sí lo. Este era juez, ya es magistrado, o ahora ya no sé porque ahora los corrieron a todos. Eh, ENEP debe ser todo con mayúsculas. Acatlán. Y el otro es charlas de amparo. No recuerdo ahorita el nombre del magistrado. Ahí lo tienen. Lo van a encontrar. Con eso que les di, van a encontrar. Con orden, con paciencia, lo pueden ir viendo y no se imaginan lo que les va a servir. Este magistrado es tremendo y el juez cuando explica aquí lo del juicio de amparo también les va a abrir muchísimo los ojos, que cosas que hemos estado viendo aquí, pero los va a ampliar mucho más y van a tener todo el tiempo. Entonces, pues estamos con eso, ¿cómo ven? De acuerdo, doctor. Gracias. Maestro, ese charlas de amparo, usted dice que lo da es ¿un qué? ¿Un magistrado? El de charlas de amparo sí es un magistrado, Ah, ok, bueno. así se llama, charlas de amparo. Ya no es magistrado, hace poquito, y pues ya ahora que han movido a todos, no sé, pero son gente de carrera judicial que tiene 20, 30 años en la carrera judicial.
que se llama Seis Charlas de Amparo, y el otro es un juez, recuerdo que se llama Salvador, y es de la ENEP, Acatlán, de la UNAM. Ah, no le puse aquí UNAM. Bueno, Maestro, yo encontré charlas de amparo de el señor José Eduardo Telles Espinosa. ¿Serán esas? exacto, sí. Listo, gracias. Uy. Don Gustavo, buenas tardes ya. Don Gustavo, una cosita, le dice al muchacho que usted tiene hoy A ver, mandé los datos, es de para la el UNAM. lunes Los van a conocer encontrar, nuevamente para se que van a le llegue allá, enriquecer por favor. muchísimo. Bueno, Gustavo, Empieza, este listo, magistrado hasta empieza luego, que explicando tenga hasta buen fin de cosas tan semana. simples como decir, oye, ¿qué tipo de hoja se debe usar en un juicio de amparo? Oye, ¿cómo le debo poner aquí? Oye, esto son cosas, ¿qué tipo de letra debo usar? Bueno, Unirra, Y va explicando cosas Compañero importantes Gustavo, desde ¿puede apagar el tan micrófono? básicas como esa. Bueno, los dejo ahorita, les mando un abrazo y estamos en contacto. Nos vemos en la siguiente clase para avanzarle. Gracias, Gracias, maestro. maestro. Ok, que estén bien. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Los que puedan, antes de que cierren la sesión, ahí deja algo en Spotify sobre las charlas de amparo, para los que quieran mirar, del maestro Tella Espinosa. En el Gracias, chat, compañero. muchas ¿tocó? gracias, compañero. Ya lo Sí, en el miramos. chat, en el chat. Ah, mil gracias. En el grupo también les dejé también los que aparecen en YouTube de las charlas de Muchas Carlitos, gracias. por favor, me lo compartes al WhatsApp. Gracias. Solo porque esta semana me mandó frijoles. Tan feo. preferencias. No, para nada. Para que no haya preferencias, Paulita también me favor y me lo manda al WhatsApp. Estamos amañados. Total, pero créanme que no hay Porque clase porque yo le la enseñé a la clase, maestra así, la que clase, la de hoy también la próxima, el miércoles. sí, la clase de las 12 quedó para el próximo miércoles, para los que no estén conectados. Esa decisión, ¿ves? Para los que conectaron tarde, se tomó. Muchas gracias a todos. Feliz día. Dios los bendiga. Bendiciones, compañero. Feliz fin de semana. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Dios los bendiga a todos. Gracias, Una feliz Amén, compañera. tarde, Dios los hermano bendiga. Nelson. Dios lo bendiga. Amén. Mi general Jiménez.